Bueno, sin caer, porque es muy común, ¿no? Cuando sucede este tipo de situaciones, son terribles, lamentables, una tragedia. Lo que sucedió con Óscar González, el famoso fantasma. Pues sin caer en el amarillismo, hemos tratado de tomar el tema como lo que es, un tema periodístico, un tema serio y un tema de análisis profundo, me parece. Por eso traemos aquí a Javo Badilla, al doctor García Bustamante, pero también traemos a un referee de boxeo, a Marco Antonio Rodríguez. Sí se llama Marco Antonio Rodríguez, no es Chiquimarco, gracias a Dios es un nombre totalmente distinto. Él sí sabe las leyes, sí sabe los reglamentos. ¿Cómo estás, Marco? Bien, nada más que no soy referee, soy juez, muy Juez. importante. Así Es diferente, ¿verdad? Bastante. El referee es el que está Arriba del ring. arriba del ring. El tercero en la superficie, como decía el doctor Morales. Afirmativo. Pues bienvenido. Gracias, buenas noches. Y bueno, Rafa, señores, lo que sucedió el sábado por la noche, yo abrí el programa con ese tema. Hicieron que un boxeador, por pelear, por ganar su salario esa noche, bajara casi 4 kilos, a 3 kilos y un poco más. A mí me parece que esto tiene que abrirse un debate larguísimo y discutirse en serio. Totalmente, porque el bajar 4 kilos en 2 días, ¿sí? Y después el cuerpo no va a poder reponerse, o sea, lo tuvieron que deshidratar. ¿Qué no habrá pasado este boxeador para dar el peso? Y las consecuencias las vimos ahora con esta noticia del fallecimiento del boxeador. Bob. Sí, y lamentable también que, por ejemplo, las autoridades médicas no hayan observado este tipo de problemática y no estén al tanto de ello, sin señalar a nadie. Simple y sencillamente, quien haya sido responsable de hacerle una revisión médica a este hombre debió haber constatado en qué condiciones llegaba, se presentaba, para darle una autorización, primero, de la ceremonia del peso, y unos instantes, una hora antes de la pelea, de ver también en qué condiciones Por se eso, presentaba pero a ver, para su... hoy me han criticado que yo ponía en mi Twitter, Doc, el boxeo debe desaparecer, o sea, esto ya es una barbarie, que se muera gente adentro o arriba de un ring. Las condiciones médicas existían, estaban en el Foro Polanco, muy cerca del Sanatorio Español, o sea, no fue un problema de logística, los organizadores bien. Aquí es un problema de ambición, es un problema de que el mismo organizador, Canelo Productions, permite que se hagan estas cosas. Fíjate ya entras en el tema. Pero también en complicidad del entrenador o del coach, o como le llamen, del boxeador, porque baja 4 kilos, porque si no perdemos la lana. Sí, mira, esto siempre que han ocurrido tragedias en el boxeo de fallecimiento de algunos elementos, y no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, lo primero que surge, dice, el boxeo es un deporte brutal y debe desaparecer, no debe de continuar. Esto no es de ahora, tiene muchísimo tiempo. Ahora, en el caso de estas circunstancias, como lo mencionaba Marco, pasa lo siguiente: el boxeador tiene que cumplir con un plan de entrenamiento para llegar y dar el peso para una función. Ahora, se ha logrado o han hecho que tenga que pesarse o dar el peso dentro de la división a que corresponde el combate 24 horas antes. Pero ¿qué sucede si no da el peso, como fue en este caso? Hay un verdadero suplicio físico del individuo para que dé el peso. Ya lo decía. Terribles. Fíjate, se va a deshidratar, que ese es ¿cómo le haces tú como ser humano para bajar 4 kilos en 2 días? Ahí te va lo que hacen. Uno, es deprivar a los órganos del organismo humano de azúcares, que son los carbohidratos, que son los que dan energía. Lo deprivas también de líquidos y de los electrolitos. ¿De líquidos? Líquidos, obviamente, ¿por qué? Porque es lo que más fácil puedes perder, ¿sí? Orina, sudor, saliva, que son elementos que normalmente tienes en ciertos niveles en el organismo. El agua es uno de los factores más importantes que hay y que se hace perder. Que pasa con un boxeador profesional, en el caso de Oscar, ¿no? Esto sucedió. Me está diciendo Rota que la Olimpiada Nacional ha visto lo mismo en niños chiquitos. Sí, todos los deportes de combate que son de peso los bajan de peso. Los ves en la noche anterior para el pesaje. No les dan ni dinero. Están o sea, aquí lo dices, va por la ambición de la lana. Es la ambición del propio entrenador que busca las medallas. Esos entrenadores hay que colgarlos de la Plaza Mayor de humo y colgarlos de esta bandera, perdóname. Sí, ahora, ¿sabes qué? El problema es que esto se ha dado ancestralmente y no
se ha visto desde el punto de vista médico. Muchas veces, lo comentaba Bob, ¿sabes qué? En una hora antes del combate se ven las condiciones físicas. ¿Qué hace el médico? Toma presión arterial, checa fondo de ojo, revisa lo revisable en ese momento clínicamente, más no desde el punto de vista del laboratorio. La comisión, en este caso, la comisión del Distrito Federal, pues aprueba que pelee porque pues, da el peso, ¿no? Y aparentemente le hace esa revisión y está bien, ¿no? Claro, ¿no? Y cumple con las normas, o si es de provincia, trae su salida médica. ¿Qué significa con esto? Que el servicio médico de esa entidad está avalando para donde indica que el boxeador está en condiciones para poder pelear. Hasta ahí nada más. Entonces la comisión... Pero las condiciones son una semana antes. O sea, la evaluación no es exactamente las 24 horas cuando estás en el pesaje, ¿sabes? No es una evaluación de conciencia. No, aquí lo que pasa es que si hay un boxeador viene aquí al Distrito Federal, si es de provincia, debe traer a lo que le llamamos la salida médica, donde el doctor de esa comisión avala que está en condiciones para poder pelear, para le contar. Ya lo que tenga que hacer para dar el peso... No, se han hecho cosas. ¿Quién es cosas. responsable? Es que eso es importante. Claro. ¿Quién es responsable el que el chico baje 4 kilos en 2 días? El manager. ¿Quién lo obliga? Ahí La está. entrada. Lo estás obligando a bajar 4 Sí, kilos en promotor. 2 días, pero no tomas en cuenta que estos pleitos, sobre todo cuando hay un título internacional de por medio, como en este caso sucedió, los peleadores están avisados título con esto? un mes de anticipación. Entonces, son falta de precaución también del equipo de trabajo ¿Quién del boxeador reglamenta y estas del peleas? mismo púgil. La comisión de donde se celebra, como la comisión del Distrito Federal, la comisión de boxeo del Distrito Federal, En es este quien caso, la sí, sanciona y la sanciona. autoriza. Sí. Y pone las reglas del juego o la pone el CMB. Aquí hay dos opciones. Si es una pelea, como fue en el caso del CMB, se rige bajo las normas del Consejo Mundial de Boxeo. Ok. Son las que dicen, esto es, y así Exacto, se va a tantos trabajar. rounds, Y tal, para de tal, contar. Sí, la comisión de box lo único que hace es presta, digamos, su entorno para que se lleve a cabo la función. Nada más. ¿sí? O sea, Nada más. No hay otra cuestión. Entonces, por ejemplo, pero en el caso aquel de, ¿cómo se llamaba el que se puso yeso? ¿Cómo se llama este cuate? Margarito. Antonio Margarito, que la comisión de Nevada lo suspendió por tramposo, ¿no? Aquí ustedes pueden hacer también eso, o sea, un tramposo lo suspende, no vuelves a boxear el DF. Claro, lo das Eso de sí. baja, ¿no? Porque estás poniendo en riesgo la vida del otro boxeador. Ahora, entonces el CMB es el que debe de variar esto. Bueno, es que en teoría se ha variado, ¿no? El hecho de que se pesen 24 horas, el que sea de 15 a 12 rounds, o sea, ese tipo de... No, Debe es de que- empezar cuando llega a lo que voy es una que- semana antes y a los 24 Por horas. eso, pero sí... Y si hay no, una variación pero de el peso, CMB, sí, tantos sí, kilos no establecido. pueden prohibirlo. Ya lo puede pelear. Ese es un aspecto que creo que debería de considerarse, que realmente el pesaje sea una semana antes, 3 días No, antes bueno, y un el día antes, o sea, CMB, para que Exacto. realmente veas... Y si tú tienes una variación de peso dramática, No, a lo que como voy este es que caso, antes no se hacía. no ¿Cuántos se pelea. pesaban antes, Doc? Sí, mira, el detalle es el siguiente. El recientemente fallecido José Soleimán hizo toda una serie de cambios dentro de lo que es la organización de los combates, el límite de rounds, disminuyó etcétera. los Ha habido, rounds, todo. se quitó una de las cuerdas que era muy peligrosa. Exacto. En fin, bueno, ha habido muchas modificaciones, pero ha habido otras circunstancias como es esta, en las cuales se deja la responsabilidad directamente al boxeador y al manager o a su equipo de trabajo. Al boxeador no llegan a pesarlo 24 horas antes, no, lo están pesando Todos los días, constantemente. Por eso, pero eso no lo sabe el CMB. Y ahí, exactamente, eso es lo que tienen que hacer. Pero llega un momento en que si el boxeador no cumple con lo que le dice su equipo de trabajo, por un lado, o por otro, el equipo de trabajo le dice, ¿sabes qué? Síguele y un día antes de la pelea te Es una bajamos los barbaridad, 4 kilos. doctor, perdóname. Estoy de acuerdo. Perdóname, o sea, es lo que estamos exponiendo pero que es que puede además, suceder. no nada más Gerardo, es el CMB. o que sucede en todos los organismos. Entonces, cuando pasa esta situación es cuando vienen los problemas de tipo médico, ¿sí? No estamos hablando de una utopía, de decir, no, es que llegan por en eso. el peso ideal. El problema es ese. A ver, el que no Canelo se el otro día, supervisa. el Canelo no perdió la pelea según todo el mundo experto porque bajó quién sabe cuántos kilos. Y llegó al pesaje completamente deshidratado, eso sí Mira, es cierto. tú lo notas en un ser humano de inmediato En cuando labios. tiene deshidratación. Uno, cuando tiene anemia. Ves un tipo demacrado. Ves un tipo Así estaba Saúl, el Canelo Álvarez. a muchos les pasa cuando no pueden hablar. El llamado, el síndrome o llamado el cotton mouth, que es la boca Sí. de algodón. ¿Por qué?
porque no hay saliva, porque no hay líquidos. Entonces, ¿sabes qué pasa con esto? La sangre se vuelve más densa, se vuelve más espesa, el corazón tiene que trabajar más. Pero a ver, no todos los casos de decesos, ustedes los deben saber muy bien, Marco, en el mundo del boxeo, se han debido a que baje de peso un pugilista. No. O sea, eso es la realidad. No, pero entras Entonces, disminuido, todo el entrenamiento que hiciste no te sirve de nada porque estás completamente disminuido. Mira, las principales... Y entonces toda la cantidad de golpes que te van a dar en la cabeza, pues ya es donde vienen los derrames y es la mayoría. Mira, el boxeo, casi todos los son neurológicos. es un deporte, y lo sabemos, nada más para dejar bien puntualizado esto, que desde el entrenamiento no es como en otros, que ni siquiera hay un contacto directo. En el boxeo, hasta entrenando, te dan golpes. Ahora, cuando llegan y se acumulan el efecto de estos golpes en el organismo humano, siempre hay una respuesta. Sí, claro. Y lo que tú decías, bueno, ¿se debe a la deshidratación, la muerte? No. Ha habido momentos y ha habido peleas donde las hemorragias cerebrales, que es una enfermedad profesional, digámoslo así, de un boxeador, es lo que les causa la muerte. ¿Por qué? Si tú en un momento dado te das un pequeño golpe en la barbilla, vas a sentir que algo pasa en tu cabeza. Cuando hay un golpe con muchísima potencia, un uppercut, un gancho, y te pega en el botón, ¿qué hace? El cerebro está contenido dentro de la caja craneana. ¿Y qué sucede? Cuando viene el golpe, de abajo hacia arriba, el cerebro se desplaza. O sea, aunque está unido, que llega un momento en que rebota contra la caja craneana y es cuando viene el knockout. Ese es el detalle. Entonces, ¿por qué se permite un deporte así, Héctor? Bueno, es que Marco. Marco. ¿Qué dije Héctor? No traiga, perdón, te han dado demasiados golpes en el... Te han dado demasiados golpes en la mandíbula. Está deshidratado. Perdón, Está deshidratado. Sí, pero trae una cruda. Entonces, ese es el problema, ¿no? A ver, pero es que yo es lo ¿Y que cuántos voy, boxeadores terminan con demencia senil por eso? por esta Pero situación? eso es una barbaridad permitir Mira, esto. algo muy importante, esto que yo le llamo el arte de los puños, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Creo que en todos los deportes el riesgo se corre. En el fútbol americano, cuando cuando un jugador está lesionado, ¿cuántos litros de...? Sí. O sea, en todos, ¿no? En este caso lo principal es que el manager, ya no tanto el boxeador, porque el boxeador con tal de ganar dinero hace lo que tenga que hacer. Pero el manager debe estar consciente de lo que le va a suceder y le va a pasar al boxeador. También es importante que el promotor se dé cuenta de qué es lo que está haciendo, a quién está contactando. Y las autoridades correspondientes, llámale Consejo Mundial, llámale OMB o quien tú quieras, o Comisión del Distrito Federal, pues no van a entrar en detalle para ver el promotor a qué boxeadores están contratando para hacer la pelea. Sí, es algo Rafa, fundamental. Ahora, te tenemos muy callado. Lo que tú comentabas, ¿no? Si el cuerpo, el 75% es líquido, te deshidratan y el cerebro está flotando en el agua y no tienes agua dentro, los golpes que recibes, peor tantito. Hubo otro aspecto muy importante que nos comentaba Marco, que esto es de apreciación. Y se observaba por ahí del quinto giro, me decías, que el muchacho ya estaba en malas condiciones y el referee no intervino para parar el pleito. Pero no hubo ningún comisionado ni nadie al lado para que lo dijera. Mira, aquí te comento lo siguiente. Cuando un juez, en mi caso, nos toca sancionar la pelea, estamos los 3 minutos ahí viendo cómo se están desplazando. Cuando no nos toca trabajar y estamos ya no cerca del ring, sino atrás y te distraes con el amigo, que no es lo mismo, ¿no? Sí, no. Pero si uno se da cuenta, por ejemplo, del boxeador cuando anda mal, ¿sí? El mismo referee, que es la máxima autoridad, han tomado cursos para que le vean cómo tienen la dilatación de la pupila, que se den cuenta la reacción, etcétera, etcétera, ¿no? Es fundamental. Pero en este caso yo creo que la pelea estaba muy interesante, muy amena. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Así es, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces si la detengo voy a tener problemas. ¿Y qué resulta? Pues ya no me van a nombrar, entonces dejamos que siga. Rafa, es fundamental que el referee, que es la máxima autoridad, le digo, es preferible que te digan aquí quedó, aquí murió, ¿no? Exactamente, Sí, bueno, las consecuencias. Exacto. Rafa. Así es. Sí, yo los estoy escuchando con muchísimo interés, por supuesto, porque además hay historias, creo que muy particulares, que complementan un todo. O sea, yo voy del radicalismo con el que Gerardo, por ejemplo, empezó, diciendo que al menos como se practica el boxeo profesional, yo creo que no tendría por qué existir, y no es ninguna exageración. Yo entiendo que puede ser el arte, la defensa y el arte de lo que sea, pero tal como están expuestos
como conocemos el boxeo profesional, los peleadores, me parece una salvajada. En Estados Unidos están prohibidas las peleas de perros, las peleas de animales, y resulta que esto genera millones de dólares por derechos de televisión. Y se llegan a extremos en donde está, por supuesto, que en riesgo la vida de una persona en una pelea, pero también a lo largo después de su carrera, por tantos golpes que acumula. Para mí eso es lo primero. Y creo que para decir algo nuevo también, alguna posición tenemos que fijar los medios, porque la afición difunde mucho el boxeo, porque hay mucha gente que está al pendiente del boxeo. TVC Deportes ha difundido peleas de boxeo también. Es decir, todos participamos de alguna manera de este espectáculo, negocio, y muy pocas veces ponemos el dedo en la llaga, en donde se tiene que trabajar. Si el deporte va a existir porque a la gente le gusta, o el negocio, porque genera mucho dinero, pues entonces que cuiden a los, por supuesto, a los protagonistas, los que mencionabas hace un momento, el señor juez que está aquí con nosotros. Sí. Cuando menos que entiendan que la materia prima tiene que ser, por supuesto, cuidada en extremo, sin corrupciones. Yo digo que con la mayor cantidad de protecciones, yo desde que estoy en esto he hecho una buena cantidad de reportajes de gente que ha propuesto sistemas para proteger al boxeador del estilo de las peleas en el deporte amateur, pero también puntuaciones transparentes que se den a conocer round tras round, de forma abierta, de forma pública, bajarle mucho más a la cuestión de los rounds. Yo no veo por qué, si antes se peleaba a 15 rounds y le bajaron a 12, yo no creo que una pelea tenga que ser llevada a tal extremo para determinar a un ganador. Y es que ahora ya... Creo, o sea, si en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Panamericanos o en el deporte amateur son 3 rounds, ¿por qué el profesionalismo hace lo que quiere? O sea, ¿por qué no son los mismos 3 rounds? Dinero, ¿por qué no son 6 rounds? Televisión. Bueno, ya nos tenemos que ir, Rafa. ¿No vamos a mostrar el reportaje de Oscar? Nos vamos a dejar con una serie que vamos a estrenar, curiosamente, el día 17 de febrero, que se llama Reto de Campeones, que es la vida de los boxeadores y donde estaba, pues como participante principal de este show, Oscar, el fantasma González, su vida, su familia, etcétera, de él y de muchos más que llegan al final a terminar siendo el ganador de este, vamos a llamarle, reality show. Gracias, Marco Antonio Rodríguez, por estar aquí con nosotros. Creo que el tema sigue abierto y tendremos mucho tiempo para platicarlo. Claro. Doc, muchísimas gracias.